Hola, soy Joel Garland y en esta ocasión quiero que compartamos el tema Elementos básicos bíblicos para orar, parte 2, aquí en Mensajes de Vida. En el podcast pasado concluimos que la actitud correcta para ir a Dios por medio de la oración, 1. No es hacer las cosas para ser visto por los hombres, no es orar para que me vean. 2. No es dar para ser alabado por los hombres. Es bueno dar, pero sin importar el que se nos reconozca. Tenemos que dar a como Dios nos dio, por gracia, es decir, sin esperar nada a cambio. 3. No es siendo hipócritas, llevando una doble vida y aparentar santidad y reverencia. 4. Habla con Dios en lo más íntimo. Tu relación con Dios debe ser en lo secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. 5. No serás oído por tu palabrería. No se trata de tu elocuencia o lo estructurado de tus palabras, sino ir a Dios con un corazón contrito y humillado en tu propio lenguaje. Ahora, ir a Dios en nuestras propias palabras, que hemos dicho que orar es conversar con Dios, platicar con aquel que reconocemos como Señor soberano en nuestras vidas y que no es alguien que cumplirá mis deseos, sino que me dará lo que es mejor para mí. Y claro, si mi deseo coincide con el propósito y voluntad de Dios, será el ensamble perfecto del corazón de Dios con el mío. Por ello, el Señor Jesucristo nos deja un modelo no para repetición como rezo, sino para que nuestra oración contenga todos estos elementos al orar. Claro está, el hecho que alguno se nos olvide al orar no quiere decir que no seremos escuchados, pero la plática constante de la oración hará en nuestras vidas ese hábito que después, de manera natural, oraremos a nuestro gran Dios con todos estos elementos. No olvidemos que la oración es un medio para hablar con Dios, pero a la vez una manera de fortalecernos en el Señor en medio de las luchas. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es así como Efesios 6:18 nos menciona la importancia que la oración debe de tener en nuestras vidas, como el respirar, es decir, en todo tiempo. Que esta disciplina espiritual debemos de ser constantes y que al hacerlo lo hagamos en el Espíritu. Y aquí es escrito con E mayúscula, es decir, que lo hagamos por medio del Espíritu Santo. Si nuestra oración es dirigida por el Espíritu de Dios, entonces pediremos lo que va a ir conforme a la voluntad de Dios. Es por ello la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que no pidamos para gastar en nuestros deleites, como menciona Santiago. El Señor Jesucristo nos dice entonces: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. En este inicio podemos encontrar por lo menos dos cosas. 1. Reconocer a Dios como Padre y soberano que está por encima de todos, pues nos dirigimos a Él que está en los cielos, y como Padre porque somos sus hijos. Si tú no eres hijo de alguien, ya sea por adopción o nacimiento, no le puedes llamar Padre. Por ello la importancia de nacer de nuevo en Cristo, entregar nuestras vidas a Él y no solo de palabra reconocerlo como Señor, sino vivir en temor a Él todo el tiempo. 2. Reconocer la santidad de Dios. Dios es santo, y al recordar esto en cada oración nos ayudará a enfocarnos siempre en vivir apartados de los deseos del mundo y vivir exclusivos para Él. En Apocalipsis 4:8 nos hace una mención que en los cielos no se cesará de alabar la santidad de Dios, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el escritor del libro de los Hebreos nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Continuando en Mateo capítulo 6, pero ahora el verso 10, encontramos los siguientes elementos básicos para orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. 1. Venga tu reino. ¿Qué significa esto? Jesús inicia su ministerio terrenal diciendo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15.
¿En qué consiste el reino de Dios? Primero que todo, como se menciona, reino tiene que ver con rey. Es reconocer una vez más que Dios es rey sobre todas las cosas, que nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Apocalipsis 19:6 nos relata un evento profético haciendo referencia al Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para ser parte de este reino, requerimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo después de ser bautizado por Juan y llevado al desierto por el Espíritu Santo: arrepentíos y creed en las buenas noticias, que era Él mismo dándose como sacrificio por la humanidad. Es así como esta frase, venga tu reino, estamos reconociendo el señorío de Dios, que debemos venir a Él arrepentidos y creyendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si queremos pertenecer al reino de Dios, debemos arrepentirnos, dar la vuelta e ir en dirección contraria a nuestros deseos vanidosos y egoístas para seguir e imitar a Jesús. Someternos al reino de Dios nos hará enemigos del mundo y empezaremos una revolución contra los reinos del mundo. Por ello, cuando iban por Pablo y Silas, los judíos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y al no encontrarlos en casa de Jasón, tomaron a Jasón y algunos hermanos que habían junto con él en su casa y lo llevaron ante las autoridades y gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17:6-7. Aquí es donde el Padre Nuestro se vuelve político con afectación positiva social. Para ejemplo, el rey Herodes se sintió tan amenazado por el nacimiento de Jesús que se propuso matarlo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2 versos 3 y 13 y 18. O recordemos al diablo que intentó tentar a Jesús dándole todos los reinos del mundo si le adoraba. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 4 versos del 5 al 8. Tanto Herodes como el diablo comprendieron muy bien que Jesús era una amenaza para los gobernantes, para todos aquellos que se creen dueños de algo que no les pertenece, sino es la voluntad de Dios. La tendencia de muchos cristianos es domesticar a Jesús y domesticar su mensaje radical, presentándolo como una persona amable cuyas dulces palabras consolaban a los angustiados y cuya muerte proporcionaba el perdón de nuestros pecados. Claro está, eso es cierto, pero esa no es una imagen completa de Jesús, y ciertamente no es lo que la oración venga a tu reino quiere decir. La enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 versos del 3 al 12 difícilmente nos hacen pensar que al reino de los cielos se introduce un modo de vida fácil. De hecho, las bienaventuranzas sugieren que pocas cosas del reino de Dios son evidentes, así que al orar y pedir que el reino de Dios venga a nosotros, estamos pidiendo, estamos declarando su justicia. 2. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si reconocemos que es soberano y rey, entonces Dios no está sujeto a nuestra voluntad, por lo que Él no hará lo que le pidamos ni con los famosos decretos. Por ello, al ir en oración a Él reconociendo su señorío, reconocemos también que Él reina tanto en el universo como en la tierra. Por lo tanto, es su voluntad la que impera sobre cualquier otro deseo. Es así como nuestra oración no debe estar plagada de yo quiero, yo te pido, yo deseo, yo necesito, porque todo lo que necesitamos el Señor ya lo sabe. Nuestra plática con Dios debe ser: Señor, quisiera esto, pero que no sea como yo quiero, sino conforme a lo que tú quieres para mí. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ser entregado para muerte. Mateo 26:39 nos describe cómo oró nuestro Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
Nuestro Señor sabía todo lo que le habría de acontecer y todo el dolor que en la carne y en el espíritu y alma iba a sufrir, y pidió que si fuere posible no pasara por todo esto. Pero de antemano sabía que la voluntad de Dios era esa, y terminó simplemente diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. Así que nunca decretes o afirmes a una persona que por orar ya fue sana. Si es la voluntad de Dios, lo sanará, pero si no lo es, no va a pasar eso, porque un propósito tiene a través de ello. Recordemos Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es así como aprendemos que tenemos que renunciar a nuestras propias voluntades y comprometernos a hacer activamente la voluntad de Dios. La oración no consiste en conseguir lo que deseamos, sino en convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Se trata de una plática sincera con Dios para ser transformados e ir madurando en la fe y en la vida diaria. Cuando oremos, busquemos siempre adaptar lo que quiero a lo que Dios quiere de mí y vivir en santidad. Orando de esta manera, pedimos a Dios que nos salve de nuestra humanidad pecaminosa para aprender la voluntad de Dios y abrazar el reino de Dios, que nos salve de nuestros propios planes y deseos y que nos salve de intentar limitar el alcance de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Seguimos en Mateo capítulo 6, pero ahora el verso 11. Encontramos los siguientes elementos básicos para orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Wow. Aquí encontramos una verdad increíble y enseñanza al orar. Sin lugar a dudas, el platicar con Dios basado en estos elementos también irá transformando nuestra conducta y pensamiento. La comunicación constante con Dios e incluir todos estos elementos básicos para orar harán que nuestro enfoque en esta vida terrenal cambie para bien. Más adelante, en este mismo capítulo, nos recalca cómo debe ser la vida del Hijo de Dios. En los versos 25 y 26 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Al tener bien presente lo que para Dios valemos, al grado de dar en sacrificio a su único Hijo para librarnos de la condenación eterna, entonces sabremos que Él suplirá todo lo que nos falte, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Incluir en nuestra oración gratitud y provisión de los alimentos debe ser pidiendo a Dios que nos proporcione lo básico que necesitamos para sobrevivir y encontrar en ellos satisfacción y sentido, dado que las necesidades básicas van más allá del pan literal y real, y lo podemos comprobar al momento que Moisés da el mensaje de Dios al bajar del monte Sinaí, donde le fueron entregados los 10 mandamientos que le dijo al pueblo de Israel. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Recuerdas quién más dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. Al ser tentado por Satanás, le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es así como el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos deja en claro que al ir a Dios en oración, no debemos pedir con la intención de hacer tesoros en la tierra.
de no tener nuestro corazón aferrado a lo material, para que entonces nos conceda dentro de su voluntad lo que pedimos. Tenemos que afirmar nuestra dependencia a Dios para satisfacer nuestras necesidades más básicas de un día para otro. Al igual que los hebreos, que habrían pasado hambre si Dios no hubiera enviado el regalo del maná cada día, relatado en Éxodo capítulo 16, nosotros también moriríamos sin la provisión diaria de Dios. Pero el ir a Él solo en lo que podríamos recibir hoy es una muestra también a su soberanía al nosotros no saber cuándo será el último día de nuestras vidas. Recordemos la parábola del hombre rico. Lucas capítulo 12 versos del 15 al 21 nos relata: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No sabemos qué día moriremos, así que por nada nos afanemos. Pidamos siempre a Dios lo necesario, mostrándole así respeto hacia aquel que da la vida o la quita cuando quiere. Por eso Lucas en el capítulo 12 versos 29 al 31 nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Por ello, si eso que deseas te roba la paz, la paciencia, te hace perder el control, es señal que no es la voluntad de Dios, pues la oración trae consigo paz a nuestra alma, descanso. La oración a Dios debe ser ese suspiro que necesitamos cuando sentimos que todo se viene abajo, que nos estamos hundiendo. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descansemos en su fidelidad y soberanía. Esperemos en su voluntad, que es perfecta, y el Señor nos dará siempre lo que es mejor para nosotros. Hasta aquí veremos los elementos básicos bíblicos para orar, parte 2. Estaremos continuando con el tema basados en Mateo capítulo 6 en nuestro siguiente podcast. Esto es Mensajes de Vida, un ministerio de Familia de Fe Nuevo León y Conectados que busca edificar tu vida. Sigue nuestras redes sociales para tener acceso y contacto con este contenido, y unidos pasemos tiempo con Dios. Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Familia de Fe NL. Soy Joel Garland y nos escuchamos en nuestro próximo podcast en Mensajes de Vida de Familia de Fe Nuevo León. Estás en casa.